una buena concurrencia y seguramente se van a ir sumando en función del horario que llegó el link. Bueno, damos formalmente por abierta la charla del día de hoy. La organizamos desde el Consejo Departamental de Necochea y con un viejo amigo que es Helio, que siempre ha estado colaborando con nosotros. Él es juez de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que tiene competencia, lógicamente, en el Departamento Judicial Mar del Plata, pero se extiende a los departamentos judiciales vecinos, así que es una Cámara que tiene una influencia muy importante en todo lo que es el ámbito de su materia específica, lo contencioso administrativo. Y dentro de ese área, el amparo es quizás la vía más habitual de trabajo en el que más se destaca la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, así que es una de las voces más autorizadas en la provincia en el tema. Helio, te agradecemos siempre la deferencia que tenés para con nosotros, tus vecinos de departamento, y te dejo con la gente. Simplemente una última advertencia. La idea es que trabajemos del siguiente modo. Helio va a dar su exposición, las personas que tengan, los asistentes que tengan preguntas, las hacen llegar por vía del chat, y cuando termina la exposición de Helio, vamos a ir leyendo las preguntas como para ir viendo qué temas se van tratando en ellas. Les agradecemos nuevamente, les pedimos disculpas a quienes se conectaron 14:30, hubo ahí algún inconveniente entre la difusión del horario y la apertura de la sala de chat, así que, pero yo creo que eso está todo superado, y después que termine la charla seguramente va a ser un tema olvidado. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Fabián. Como vos decís, ya he sido invitado por ustedes otras veces a Necochea, y siempre es un gusto participar de las actividades que genera el Instituto de Estudios Judiciales en la delegación del Departamento Judicial Necochea. Gracias por las palabras respecto de la voz autorizada que es esta Cámara en el tema del amparo. No están así, tenemos otras tres cámaras colegas, así que en algunos casos estamos con una mirada muy común, las 4 cámaras, en otras tenemos nuestras perspectivas diferenciadas. Aprovecho, ya que estoy diciendo esto, primero agradecer la invitación nuevamente, y segundo aprovecho para hacer una aclaración, porque cuando charlamos allá por mayo de la posibilidad de esta charla, uno se queda siempre pensando en que va a hablarle a un escenario, a un universo de gente que escucha, que es la vinculada al ámbito territorial en donde uno normalmente ejerce la jurisdicción. Entonces las charlas uno las piensa mucho en la gente que litiga ante los juzgados de estas jurisdicciones y ante la Cámara de la cual soy miembro. Entonces, algunas cuestiones, cuando empecé a preparar la charla, las he previsto y las he armado desde esa perspectiva, y bueno, luego, claro, la modernidad nos ha alcanzado, así que ahora a través del Microsoft Teams nos puede ver en cualquier lugar, y probablemente surjan algunas preguntas de invitados a la charla que no sean exclusivamente gente que esté en las jurisdicciones en las que ejerce su competencia en la Cámara. Pero frente a eso he tenido la deferencia de agregar algunos fallos de la Cámara vinculados a los temas que voy a hablar, en donde en esos fallos internamente, sin perjuicio de que expresan la posición de la Cámara, reflejan muchos fallos de la Corte de la Provincia y de la Corte Federal en los temas que vamos a hablar. Entonces es como que, si bien es un fallo de la Cámara, compendia en estas temáticas un poco a la opinión jurisprudencial vigente. Gracias de nuevo, gracias a los invitados al chat por participar. Espero que pueda aportar algo novedoso y útil en la charla. Yo ahora voy a compartir en la pantalla un PowerPoint, así que permítanme hacerlo así y ya podemos empezar a charlar. Bueno, como ustedes vieron, el nombre de la jornada o de la charla es una mirada actual de la acción de amparo en la provincia de Buenos Aires. En realidad, yo lo que he querido plantear hoy es el camino recorrido y sus resultados, y hacia dónde tenemos que ir mirando desde el presente hacia el futuro. ¿Por qué lo estoy planteando así? Porque yo creo que
hemos tenido en el amparo constitucional en la provincia de Buenos Aires, a partir de su constitucionalización en el 1994, y a partir de una apertura que hizo la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires respecto del amparo contra organismos públicos o la administración pública en general, finales de los años 90, principios de los 2000, yo creo que el camino recorrido ha sido un camino que podríamos decir de exitoso. ¿Y por qué diría de exitoso? Yo creo que algunas características he tratado de reflotar para que veamos que el amparo constitucional de la provincia se ha mantenido en un ámbito acotado, pero no porque todos los jueces hayamos dicho que esto es un remedio excepcional, particularísimo, solo para determinados casos, sino que creo que hemos aprendido en estos años a darle al amparo el lugar que corresponde y que no invada otras áreas u otras vías jurisdiccionales que son más adecuadas. El famoso tema de la vía idónea lo hemos trabajado a lo largo de estos 20 años, prácticamente, un poco más. Creo que positivamente, y esto ha ayudado a consolidar un amparo que tiene ciertas características que las vamos a charlar, pero que más que todo refleja este camino recorrido y los resultados que ahora les propondré en esta charla. Yo digo que empezamos desde la acotada existencia del amparo en la provincia de Buenos Aires hasta hoy, que no hemos caído en yo creo que pecado que podríamos haber caído los jueces y los operadores del sistema, de la ordinarización del amparo. Es decir, en la provincia de Buenos Aires una de las características primordiales que yo le encuentro al amparo constitucional es que no lo hemos ordinarizado. Esto uno ve en algunas otras jurisdicciones, si comparamos un poco la experiencia de la justicia en la ciudad de Buenos Aires. El amparo en esas jurisdicciones ha sido ordinarizado. Prácticamente ocupa un mismo nivel de paridad a cualquiera de las otras vías ordinarias, y esto en la provincia, a la fecha y en estos 20 años, 25 años de recorrido, no hemos caído en ese error. Fíjense que para mí, para mi criterio, creo que una de las razones por las que no caímos en este error fue la creación y puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo, y ello como un punto de inflexión. ¿Esto por qué? Porque veníamos de esta acotada existencia del amparo, producto de esa mirada muy restrictiva que tenía la Suprema Corte de Justicia Provincial en los 90, o antes de su renovación a principios del 2002, en cuanto a el alcance del amparo, el no desplazar su competencia originaria vía el Código Varela, siempre tratando de preservar ese mayor debate y prueba que tenía la posibilidad la Corte de llevar a cabo en esa competencia originaria, y al amparo circunscribiéndolo prácticamente casi ahogando. Entonces pasamos desde esa acotada existencia a esta no ordinarización del proceso, pero creo que tuvo mucho que ver la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque el fuero contencioso administrativo, al ponerse en funcionamiento y al entrar en vigor su código, permitió, digamos, separar la paja del trigo, empezar a trabajar un poco más toda una cantidad de pretensiones, les diría que hasta novedosas, que traía el nuevo código respecto a lo que conocíamos del Código Varela, y permitió a los operadores del sistema y aquel que se encontraba con algún derecho conculcado, optar, tener opciones, ver cuál era lo mejor, cuál era lo más conveniente para llevar su caso a la justicia, y no caer como algo, digamos, como regla en el amparo porque y haga un amparo, o voy a hacer un amparo. Es decir, creo que el Fuero Contencioso Administrativo fue enseñando, a medida que su puesta en funcionamiento y los años de ejercicio y de práctica del fuero
fueron transcurriendo, fueron enseñando el contenido de todas estas pretensiones, y muchos operadores del sistema y muchos justiciables se dieron cuenta que hay determinadas materias que el código contencioso con sus pretensiones permiten una mejor, en esas materias, una mejor y una más acabada idea de justicia y arribar a una idea de justicia para el caso concreto, que a veces el amparo, por su acotado margen probatorio, por su escaso tiempo en el procedimiento, no lo permite en esa materia. Digamos que esto llevó también, a medida que los años fueron pasando y a medida que la experiencia se fue ganando en experiencia, se fue perdiendo miedo al fuero contencioso administrativo. Había mucho miedo en cuanto a cómo iba a funcionar el fuero, cuáles eran sus pretensiones, conocer estos nuevos institutos que estaban dando vuelta con la entrada en vigencia de la Ley 12.008 y su modificatoria, la 13.101. Yo creo que eso ayudó a delimitar progresivamente las materias abordadas por vía del amparo. Si uno ve la experiencia en los primeros años de los 2000, yo en ese momento trabajaba en la Corte Suprema de la Provincia, en la Suprema Corte de la Provincia, y uno veía que llegaban por amparo a la Corte, más que todo en su competencia originaria, porque eran amparos contra la administración pública, que ahí cuando la Corte flexibiliza un poco el ingreso, llegaban muchos amparos de materias que eran muy propias el control judicial suficiente que damos en el marco de un proceso contencioso administrativo. Es decir, había mucha materia provisional, había mucha materia de empleo público en amparo, y algunos casos de cierta relevancia, importancia, que tenían que ser resueltos en un acotado tiempo, que no requerían de mucho debate, sino que eran cuestiones de derecho, también llegaban por amparo, pero eran los menos, eran absolutamente los menos. Digamos, hay uno que es paradigmático, que fue el amparo que inició el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para la puesta en marcha del fuero contencioso administrativo. Digamos, algo que sí justificaba un amparo, es decir, frente a esta dilación extremadamente prolongada que hubo en la puesta en funcionamiento del fuero desde 1994 hasta el 2003. Por ahí vi que creo que está el doctor Simone y algunos miembros del juzgado contencioso administrativo de Necochea también. Ellos fueron unos de los primeros que empezaron con la puesta en funcionamiento, así que recuerdan perfectamente este evento. Entonces, de aquel grupo de materias que se abordaba por el amparo, que eran bastante propias de un proceso contencioso administrativo, se ha ido logrando en este camino de 25 años a llegar a una progresiva delimitación de las materias abordadas. Creo que esto también ayudó para este resultado la reconfiguración del proceso constitucional con las leyes 13.928 y la 14.192. Se ayornó el amparo con estas leyes. Se ayornó, se le dio más atribuciones a los jueces, se permitió hacer la audiencia simplificada de prueba, se lo equiparó más a un mini proceso, digamos, a un proceso sumarísimo. Ya no hablamos tanto de informes circunstanciados, hablamos de demanda. Digamos, esta reconfiguración del proceso constitucional también ayudó en este ayornamiento y en darle el lugar que tiene que tener. Ni más ni menos, ni una acotada existencia, ni una ordinarización del proceso. También otro de los resultados es que empezamos usando el amparo, salvo casos bastante excepcionales, como podría ser este del Colegio de Abogados o casos Arlenga, por ejemplo, en el tema contra el Consejo de la Magistratura. Empezamos con cuestiones constitucionales más sencillas, eran temas vinculados a los derechos constitucionales relativos al trabajo, por ejemplo, en el caso del empleo público, relativos al sistema de previsión social, cuando había amparos previsionales.
Y empezamos con estas materias y hoy el amparo ya está más focalizado en problemáticas jurídicas complejas. Algunos me podrán decir, bueno, doctor, pero en la digamos, en la mayoría de los departamentos judiciales de la provincia, el amparo de salud hoy es el que consume, digamos, el 70% o el 80% del trabajo de la justicia en materia de amparo constitucional y en el trabajo de los profesionales en presentarlo y seguirlo. Sí, es cierto, es verdad. Pero también es cierto que dentro de este grupo del amparo de salud, las cuestiones constitucionales que se nos presentaban en los años 2005, 2008, 2010, también eran más sencillas que la problemática jurídica compleja que se nos fue presentando después. No era lo mismo cuando hablábamos de un amparo de salud en donde se pedía la provisión de una prótesis que cuando se dio todo el debate en respecto a la problemática de fertilización asistida, la criopreservación de embriones. Estamos hablando de debates que se fueron dando cuando todavía la reforma del Código Civil y Comercial ni siquiera era un tema en el debate público. Es decir, el amparo constitucional en la provincia de Buenos Aires fue de mayor a menor en cuanto a los temas, a las problemáticas jurídicas abordadas. Obviamente, siempre durante este largo periodo hubo casos de extremada importancia jurídica, constitucional en amparo, pero creo que como foto general o como visión general de la problemática, creo que es esto lo que nos hemos encontrado. En 25 años, el amparo tiene un ámbito, digamos, una delimitada, un delimitado ámbito de actuación, pero no porque lo creamos excepcional, sino porque allí están llegando hoy las problemáticas constitucionales que contienen cuestionamientos o interrogatorios jurídicos extremadamente complejos. Digamos que este es el camino recorrido, pero también tenemos algunas cuestiones pendientes. Y esto, tengo muchos colegas de otros fueros que no son del contencioso administrativo, que siempre se quejan de la competencia de cualquier juez que tiene nuestra Constitución para la interposición del amparo y el sorteo en jueces de primera instancia de cualquier fuero de los procesos de amparo conforme a las resoluciones en su momento dictada la Suprema Corte de Justicia. Es cierto que esta mayor complejización de la problemática constitucional que llega por vía del amparo muchas veces demanda una mayor especialización. Eso es verdad. Hemos tenido en la Cámara de estos años amparos en temas medioambientales extremadamente complejos. Hemos tenido amparos en temas de salud que son extremadamente complejos, pero hay mucho amparo que la complejidad de la problemática está muy vinculada a cuestiones del funcionamiento interno de la administración, de cómo la administración aborda ese tipo de cuestiones sociales en donde están involucrados los derechos. Hemos tenido también amparos muy complejos en temas de tarifas públicas, de tarifas de servicios públicos, y es cierto, y comparto en eso muchas de las opiniones de los colegas de otros fueros, que a veces los jueces y los funcionarios y la gente del Fuero Contencioso Administrativo estamos más familiarizados con esas problemáticas y parecería que lo más lógico sería que, digamos, estas problemáticas por amparo también fueran al Fuero Contencioso Administrativo. Sin embargo, yo lo pongo como cuestión pendiente, más allá de que yo en el fondo no comparto en un todo el hecho de dejar de sortear todos los amparos entre todos los jueces. Yo, digamos, les puedo decir con franca sinceridad que a veces me he encontrado,
sorprendido gratamente con el abordaje que han hecho algunos jueces del Foro Penal, o del Foro de Familia, o del Foro Civil, o del Foro del Trabajo, en materias de una especificidad técnica totalmente ajena a la competencia de esos tribunales y de esos magistrados, y me he encontrado con fallos que realmente son dignos de mención y auspiciosamente motivados y trabajados las problemáticas. Es más, conozco personalmente un juez acá en Mar del Plata que trabaja en el Foro Penal y que se ha vuelto un apasionado de los temas ambientales a partir de un caso ambiental que le tocó por amparo hace unos años, y que, como todos los amparos ambientales, son de esos casos que nunca se terminan, ¿no? Que siempre el expediente está dando vuelta en los anatos. Pero bueno, lo pongo como cuestión pendiente porque es un debate que nos tenemos que dar. Yo tengo una posición medianamente tomada, pero sé que hay otras posiciones y creo que es un tema que en algún punto tendremos que volver, la Suprema Corte de la provincia tendrá que volver, y también digamos, tomar una definición al respecto, sea por un cambio total, parcial o de mantenimiento de la situación actual. El limitado conocimiento de los operadores sobre los alcances y fronteras de las otras vías ordinarias idóneas. Esto también es una cuestión pendiente y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a veces notamos cuando ejercemos la jurisdicción en la Cámara es que los profesionales del derecho, lo primero que dicen, el amparo es la vía idónea porque ninguna de las otras vías me permite solucionar el problema del derecho conculcado. Y a veces algunos jueces terminan diciendo rechazo in limine el amparo porque existen otras vías idóneas judiciales aptas para tratar el tema. La cuestión es que a veces llega a eso en estos términos, y uno dice, y bajamos al caso y vimos si efectivamente hay otras vías ordinarias idóneas, y estas pretensiones, por ejemplo, del Código Contencioso Administrativo, para este caso particular, admite la posibilidad de que el particular o el justiciable lleve su caso y obtenga una sentencia de justicia. Creo que todavía, a pesar de lo que les dije de estos logros que hemos obtenido durante estos 20 años o 25 años, todavía falta un poco más de, tal vez, docencia. Nosotros en la Cámara siempre tratamos de, cuando confirmamos un rechazo in limine, por ejemplo, por la existencia de otras vías idóneas, o cuando revocamos un fallo que ha considerado que hay otras vías idóneas, tratamos de explicar por qué ese caso no engarza en tal o cual pretensión del Código Contencioso Administrativo o en la acción originaria de inconstitucionalidad. O decimos, efectivamente, porque entendemos que las otras vías ordinarias, tal o cual, era apta para este caso. Entonces, me parece que una cuestión pendiente es seguir educando sobre los alcances y fronteras de las otras vías ordinarias, porque de esa manera creo que vamos a continuar manteniendo el amparo en la posición que tiene que estar, ni más ni menos. Sí, tampoco es bueno que todo vaya por las vías ordinarias, porque hay casos que requieren un tratamiento urgente, que requieren una respuesta rápida a la conculcación del derecho si así ha sido probado, y el amparo sigue siendo el remedio eficaz para eso. El acotado plazo para resolver cuestiones complejas versus la exigencia social de respuestas inmediatas. Esto es otro tema que en algún momento lo tenemos que tratar. Los plazos del amparo, obviamente, el amparo tiene que ser como siempre hemos dicho, un procedimiento ágil, eficaz, extremadamente reducido en el tiempo, sí, pero también nos estamos encontrando con que las cuestiones que nos llegan por amparo se requieren muchas veces de, por lo menos, recurrir a una prueba pericial, ni hablar cuando estamos en el marco de un amparo ambiental. Pero también ya nos están pasando en algunos amparos de salud, con prestaciones digamos, de medicamentos o de intervenciones o de tratamientos que no están admitidos en todo su, digamos, nos han pasado en casos en donde algunos medicamentos que nos piden están aprobados por una autoridad internacional
pero no por otro montón de autoridades internacionales en la materia y donde van marcando, por ejemplo, posibles consecuencias disvaliosas para la salud de los pacientes que reciben esta medicación. Entonces, uno entra a resolver si ahí hay arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la denegatoria de la obra social en proveer el medicamento, pero lo tiene que hacer en un proceso tan rápido y tan, a veces, sin contar con información que uno pueda procesar desde el campo de la abogacía adecuadamente, que hace que ese estimadamente corto plazo para resolver estas cuestiones complejas nos haga cometer algunos de los errores que tal vez en las líneas siguientes vamos a charlar. Pero es un tema que lo tenemos creo que es una cuestión pendiente a charlar. Y el otro tema que últimamente lo estoy viendo, les diría en estos últimos 2 o 3 años, que creo que es una consecuencia de lo que acabo de terminar de charlar en el punto anterior, es la impropia simplificación del proceso constitucional vía declaración de abstracción luego del cumplimiento de una medida cautelar de contenido positivo. Esto es cada vez más común ver que los amparos terminan, digamos, nunca hay una sentencia de fondo sobre si hubo o no hubo derecho conculcado, porque como antes existió una resolución judicial de otorgamiento de una medida cautelar de contenido positivo, que en la mayoría de los casos coincide con el objeto de la pretensión sustancial, perdemos el foco y decimos, bueno, como ya está satisfecho el derecho conculcado, ya no es necesaria una sentencia. Pero no nos debemos olvidar que el amparo es una vía frente a la acción u omisión ilegal o arbitraria. Es decir, nosotros, es más, la Corte en una causa Pavlovich lo dijo, la Corte de la provincia, es que, digamos, se requiere contar con una sentencia que defina si efectivamente la administración pública, el organismo público judicializado, que se lo lleva a la justicia por una supuesta acción o omisión ilegítima, realmente violentó ese derecho o si efectivamente tal vez hubo un apresuramiento por parte del administrado en exigirle a la administración determinada acción u omisión, o no lo tenía totalmente derecho, o no lograba probar, es decir, que su derecho tenía el alcance que venía diciendo en la acción de amparo. Esta impropia simplificación, les diría que en el fondo, con otro nombre, lo que está haciendo es que lo que entra por amparo, los jueces con esta declaración de abstracción lo están reconviniendo como una medida autosatisfactoria. Esto también tiene sus pegas. Sin decirlo, no tratamos en sentencia definitiva la cuestión fondal y solamente nos quedamos con aquel mandato dado inaudita parte, porque la cautelar se decretó sin que la demandada todavía se hubiese presentado, y esto me parece que es un tema que lo tenemos que charlar, porque creo que no estamos deformando un poco estos otros logros que empezamos a hablar al principio. Bueno, este es el panorama. Vamos a ver desde el presente hacia el futuro qué podemos hacer. Bueno, yo acá he definido un poco lo esperable. Es decir, así como les conté todo lo que pasó y que creo que nos podemos sentir orgullosos en la provincia de Buenos Aires de lo que hemos logrado, creo que lo esperable sería ahondar en la práctica jurisdiccional de generar reglas y principios procesales, así como pautas y criterios sustantivos que atiendan la constante especialización y complejidad de las disputas sobre derechos que cuentan con un plus de protección constitucional, esto lo voy a tratar enseguida, mantengan la actual realidad de no ordinarización del proceso constitucional y eviten una excesiva judicialización de la temática abordada, y brinden respuestas judiciales adecuadas, eficaces, no meramente principistas, de incumplimiento imposible o dificultoso, o que trasunten el velado del interés del Poder Judicial por la suerte de los derechos del pueblo. Fíjense que en estos 3 puntos he tratado de compendiar o
o de poner como vara hacia el futuro, es decir, mantenerlo logrado y no caer en los posibles defectos que les marqué en estos últimos puntos recientes. Es decir, empezar a ver que el amparo ya no es lo que era al principio. Las materias de hoy del amparo son materias más complejas. Son disputas sobre derechos, en los derechos son los mismos, pero lo que está en debate tiene, por lo general, tiene repercusiones en un sinnúmero de aristas que les diría que ya exigen una profundidad en el abordaje que creo que lo estamos perdiendo por esta falta de tiempo en el proceso del amparo, y tal vez lo estamos perdiendo porque tal vez hoy en el amparo haya alguna hojarasca que tiene que decantar y dejar que siga, digamos, seguir en esa paulatina, no le diría acortamiento, pero sí progresiva delimitación de las materias que lleguen por amparo. Fíjense que esto la complejidad de disputas sobre derechos que cuentan con un plus de protección constitucional. Esto es importante porque no es lo mismo que nos llegue un amparo en donde el fin último de la cuestión es un tema patrimonial, digamos, por más que haya una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la acción u omisión, y que esté el derecho constitucional de la propiedad involucrado, no es lo mismo que nos llegue eso a que nos llegue una problemática constitucional donde esté en juego la persona, el ser humano. Fíjense que, bueno, acá está Fabián, que sabe mucho más que yo de civil, pero el nuevo Código Civil y Comercial pone especial énfasis en el tema de que todo el derecho gira en torno a la protección y cuidado de la persona humana. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a mirar el amparo un poco más con esa mirada. La mirada de atender las problemáticas que nos llegan en el amparo que tienen este plus de protección constitucional. ¿Y a dónde está este plus de protección constitucional? Bueno, yo ahora, después enseguida les voy a mostrar algunos casos en los que estuvimos definiendo nosotros. Obviamente, el caso paradigmático es el derecho a la salud, ¿no? Es que si hablamos... Y este plus de protección constitucional, cuando uno empieza a ver las materias, siempre está la persona humana involucrada. No hay cuestiones patrimoniales dando vuelta, es el ser humano al que se está protegiendo. Mantener la actual realidad de orden y realización del proceso constitucional, esto también tiene que ver con, digamos, lo complejo no nos puede llegar a ordinarizar el proceso, pero para no ordinarizar el proceso constitucional, yo también le tengo que dejar a los jueces el tiempo y el espacio para que esa causa que tiene esa complejidad pueda ser tratada en un tiempo breve, pero con el necesario espacio de estudio y abordaje que requiere la complejidad. Entonces, para ustedes fíjense, es un equilibrio muy difícil, porque o nos llenamos de amparos por cualquier cosa, aún dentro del acotado marco que se ha ido haciendo en estos 25 años, o lo restringimos, pero permitimos un poco más de plazo, pero un mayor abordaje. Entonces, este balanceo que tenemos que hacer entre estas cuestiones no es menor, y creo que es algo que nos debemos hacia el futuro, porque les reitero, las temáticas abordadas cada vez tienen mayores aristas, impactan en más aspectos de la vida de la sociedad, ni hablar si el amparo es colectivo, y entonces ahí yo creo que tenemos que focalizar mucho la mirada en el tema de aquellos derechos que cuentan con un plus de protección constitucional. Miren, yo les pongo un caso digamos, que creo que todos vamos a coincidir. No es lo mismo que a nosotros nos llegue un amparo ambiental en donde se está denunciando una contaminación de napas de agua en pueblos en donde el agua se extrae de esas napas para el consumo humano. No es lo mismo ese amparo en donde está clarísimo
que no solo el medio ambiente está en peligro por la contaminación, sino la salud de la población, que un amparo que a nosotros nos llegue por aumento de tarifas de servicios públicos. Es decir, la persona humana, digamos, en la protección del ser humano en uno y en otro, el plus de protección es totalmente distinto. En un caso estamos mirando probablemente la cuestión patrimonial que importa para ese grupo de usuarios del aumento de la tarifa, pero no es una cuestión patrimonial, salvo que ustedes me digan que ese aumento es excesivo, que hace que se pierda el servicio, que el particular pierda el servicio y con eso puede generar algunas consecuencias en su salud, por ejemplo, van a tener agua potable o electricidad o gas para calefaccionarse, digámoslo, pero yo creo que los jueces, los profesionales y los ciudadanos tenemos que darnos cuenta que hay cuestiones que requieren de una atención primordial, rápida, eficaz, y hay otras que hay otras vías para tratarlas. No es que no vaya a judicializarse, no es que no se vaya a controlar ese accionar público o privado, pero hay otras vías para tratarlo de mayor edad y prueba, tal vez no tan urgentes y que también logran a futuro una respuesta, pero no congestionar el amparo en donde la persona humana no está absolutamente, los derechos de la persona humana como esencia no están. Y esto que hablábamos de brindar respuestas judiciales adecuadas, eficaces y no meramente principistas. Miren, yo les cuento que una de las experiencias a veces más difíciles que tenemos como camaristas es revocar una sentencia en un amparo de salud que ha sido concedida a la prestación. Pero muchas veces nos encontramos que la respuesta que ha dado la jurisdicción es una respuesta que primero no bajó el caso, segundo, está llena de, digamos, clichés de los tratados, de lo que dice la Constitución, pero no nos ponemos en el caso concreto, no bajamos, no vimos si efectivamente hay urgencia, no vemos si, digamos, no analizamos si lo que estamos reconociendo por sentencia le hace bien o mal al afiliado. Fíjense que hay muchísimos amparos de salud con el tema de prestaciones de cuidado geriátrico, cuidado de personas mayores. Y nosotros tuvimos un caso, donde el caso por lo general no lo publicamos, porque está involucrado, digamos que no tenemos la reserva de nombre que le falla. Es decir, en ese caso tuvimos un pedido de familiares de un mayor que necesitaba atención geriátrica y de avanzada, y les puedo asegurar que la cantidad de prestaciones que se pedían, en este caso al IOMA, para atención de este afiliado mayor, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿y los familiares? ¿Cuándo lo ven? Porque eran tantos los enfermeros, cuidadores nocturnos, realmente prácticamente los familiares desaparecían de la escena y esta persona mayor quedaba al abrigo de terceras personas que no lo vinculaban con un afecto, digamos, y decíamos, bueno, pero por el amparo nos estamos olvidando de una serie de derechos y obligaciones, digamos, propias que surgen del derecho de familia establecidas en el nuevo Código Civil y Comercial y que nadie le presta atención. Entonces, fíjense que a veces terminamos sacando sentencias principistas, pero que no son del todo eficaces, o que en el fondo también trasuntan un desinterés del Poder Judicial por la suerte del derecho en juego, porque en realidad nos terminamos preguntando si ese afiliado, digamos, merece ese trato. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que me parece que hacia el futuro tenemos que profundizar. Vamos a algunas cosas prácticas, que es un poco lo que me había pedido mi amigo Loisa, y espero acompañar el pedido. Bueno,
Para llegar al futuro tenemos que más o menos respetar ciertas reglas, pautas y criterios en busca de lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, lo primero y principal es empezar a ver qué es lo que hemos dicho, qué es lo que se puede mejorar y marcar aquello de lo que hemos dicho que puede contribuir a esto de lo esperable, ¿no? Yo, para una mejor presentación, he tratado de dividir diría, 4 grandes bloques estas pautas. Uno, cuestiones de admisibilidad formal, las que tienen mayor complejidad. Otra, cuestiones relativas a las medidas cautelares, otras cuestiones relativas a la prueba, y otros ya un poco hablando de la sentencia y su ejecución. Entonces, en las cuestiones de admisibilidad formal, yo le diría el amparo como vía idónea, la acción de amparo como vía idónea. Acá tienen mucho que ver los componentes que hemos visto hasta recién. Es decir, ¿qué es lo que dejamos dentro del amparo y qué es lo que mandamos a tramitar por otras vías y las vías son hábiles? Entonces, nosotros en la Cámara acuñamos hace unos años, y ya hace mucho tiempo que la repetimos, con eso hemos tratado de hacer una clasificación, esta frase, ¿no? Es decir, bueno, el amparo va a ser una vía idónea si el tránsito por las otras vías procesales ordinarias luce dudoso, opinable, ritualmente inviable o frustratorio de la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el artículo 15 de la Carta Magna Local. Fíjense que hay 4 adjetivos: dudoso, opinable, ritualmente inviable y frustratorio de la tutela judicial. Esto es como una cascada. Dudoso, digamos, he citado este fallo, que fue creo que la primera vez que lo dijimos, pero a la vez es un fallo muy interesante porque ahí abordamos la causa, marcando cuáles eran las características de las pretensiones contenciosas administrativas, para demostrar que en este caso particular ninguna de las pretensiones contenciosas administrativas de la ley 12.008 servía para debatir el problema que había llegado por esta amparo. En esta causa nosotros abrimos el amparo porque hicimos este análisis. Pero fíjense, dudoso, opinable, ritualmente inviable, frustratorio de la tutela. Esto no es un mero sello de goma. Esto requiere de la parte que inicia el amparo para justificar la vía que haga un análisis y le plantea a la judicatura que esta fórmula es aplicable en su caso. Y también requiere de los jueces que analicemos detalladamente si algunos de estos 4 adjetivos se encuentra presente y por qué, o si ninguno se encuentra presente y por qué. Esto es importantísimo porque nos mantiene el amparo dentro del ámbito que tiene que quedar. Fíjense ustedes, si la vía ordinaria es dudosa, si es opinable el tránsito por esa vía, si es ritualmente inviable o frustratorio, indudablemente ya deja al amparo dentro de esa función residual para la protección de los derechos constitucionales. Es decir, residual, pero no residual en ese sentido peyorativo, restrictivo, desde me quiero sacar el tema de encima. No, residual porque es decir, este tema amerita tratarlo acá porque ya no queda ningún otro ámbito donde tratarlo. Y hay una problemática constitucional que merece ser tratada. Entonces, yo acá les he citado, por ejemplo, 2 casos en donde al principio a veces se planteaba que el amparo no era la vía idónea para cuestiones de derecho a la salud. Esto fue descartado ya por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nosotros hace rato que lo veníamos descartando, pero le quiero decir que, y en el amparo en materia de información ambiental también, digamos, siempre se nos presenta alguna contestación de la demanda diciendo no, pero para esto el amparo no es la vía idónea, puede recurrir a un amparo por mora porque no le contestamos el pedido de información. Bueno, nosotros acá, como hay un fallo reciente del 2021,
que compendia un poco la jurisprudencia de la Cámara en este sentido y de lo que ha dicho la Corte de la Provincia en ese sentido. Bueno, el amparo es la vía idónea para materia de acceso a información ambiental. Pero me quería además detener en el tema de la fórmula, esta primera, esta fórmula en donde trata de englobar este ejercicio que tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos conocer, y por eso les adjunto este fallo del rápido de Zoom, necesitamos conocer los alcances de las otras pretensiones. Es decir, ¿qué es una pretensión anulatoria en el Código de Protección Administrativo? ¿Qué es una pretensión de reconocimiento y restablecimiento de derechos? Fíjense ustedes el nombre de esa pretensión y compárenlo con el amparo. En el amparo yo no estoy pretendiendo acaso que frente a una acción o omisión del Estado, de la Administración, me restablezcan el derecho conculcado o me reconozcan el derecho no reconocido. Fíjense que prácticamente hay un paralelismo entre lo que hacemos perseguimos en el amparo y el nombre de la pretensión constitucional administrativa. Bueno, ok, sí, es así. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Tenemos que ver si para entablar esa pretensión, para ese caso particular, esa pretensión no aparece opinable, no aparece ritualmente inviable, porque puede darse, porque hay cuestiones de admisibilidad formal que tienen que estar presentes que tal vez no lo están, entonces, y el derecho está conculcado. Entonces, fíjense ustedes que requiere un conocimiento técnico a veces, una profundidad en el conocimiento de la diferenciación con la vía procesal ordinaria, que es una de las materias pendientes que yo les marqué, ¿no? Por eso es necesario seguir enseñando, seguir profundizando. Obviamente, a ver, muchos me pueden decir que esto no es muy fácil, y sí, es real, a veces no es muy fácil cuando uno tiene que definir si eso es propio del amparo o de la acción originaria de inconstitucionalidad. La jurisprudencia de la Corte de la Provincia en la acción originaria de inconstitucionalidad es de muy difícil escrutinio, es decir, requiere de mucho tiempo de mirar fallos para ver cuándo la acción originaria inconstitucional procede y cuándo no. Es más, recientemente salió publicado el fallo de la Corte de la Provincia respecto del tema de la acción originaria de inconstitucionalidad contra en el marco de la no presencialidad escolar, y realmente uno cuando lee el fallo, puede coincidir o no puede coincidir, tiene una complejidad técnica para saber por qué la Corte dice ahí que eso no es acción originaria de inconstitucionalidad o no es materia de la acción originaria de inconstitucionalidad. Bueno, indudablemente a veces dificulta esta tarea de lo que estoy obviando de saber cuándo es ritualmente inviable, cuándo es opinable, cuándo es dudoso el tránsito por el tránsito. Bien, rechazo in limine litis. Bueno, nosotros en la Cámara, digamos, un poco con esta idea de aquellos derechos que tienen un plus de protección constitucional, hemos, digamos, toda una posición formada en la Cámara en su anterior integración y en su actual integración, de censurar el rechazo in limine litis en estos casos por considerarlo prematuro. ¿Por qué? Porque a veces puede sonar que no, esto requiere mayor edad y prueba, no surge patente la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y por lo tanto el juez de primera instancia decide rechazar el limine. Pero a medida que estamos viendo, que vemos esta mayor complejidad que está teniendo el amparo, esta evaluación en estos casos de derechos que cuentan con una protección, con un plus de protección constitucional, en estos casos nos parece apresurado porque justamente la complejidad de la problemática a veces requiere de escuchar la palabra del demandado para saber en qué escenario estamos. Entonces, el rechazo in limine en materia de salud, el rechazo in limine en materia de educación, el rechazo in limine en materia de medio ambiente, el rechazo in limine en materia de derecho a trabajar,
hay una causa Martín de la Corte muy interesante, que fue una causa en donde nos revocaron una sentencia a nosotros, pero uno tiene que reconocer cuando la mirada de uno fue restrictiva y la Corte nos enseña, ¿no? Es decir, la causa Martín es interesante cómo la Corte guardió con las cuestiones formales y dijo, no señores, acá estamos viendo que está el derecho a trabajar en juego y se debió tener una mirada más flexible en las cuestiones formales y abordar el amparo. Entonces, vuelvo a lo del principio. Es decir, tal vez cuando yo me enfrento con un amparo extremadamente complejo que requiere mayor debate y prueba en materia tarifaria, un rechazo in limine en esos casos no sea prematuro. Porque ahí no hay un derecho con un plus de protección constitucional en juego, salvo que, vuelvo a decir, vengan planteados por, supónganse, un amparo que viene planteado por un colectivo de enfermos electrodependientes. Bueno, ok, que si viene un amparo de enfermos electrodependientes, ya está el derecho a la salud y a la vez un posible exceso de incremento tarifario a ese universo de afectados, ponga en peligro el derecho a la salud. Entonces, fíjense ustedes que yo ya no miro exclusivamente lo patrimonial del aumento del incremento tarifario, sino que lo que estoy mirando es si ese incremento hace imposible o dificultoso el acceso al servicio que le permite a esta persona contar con un elemento que hace el tratamiento de su salud, que es la electricidad para aquellos enfermos que tienen, que son electrodependientes. Fíjense que siempre volvemos al plus de protección constitucional. Y ahí sí decir, bueno, lo que tiene plus de protección constitucional, en el caso de un evitarlo, bilateralizar la cuestión, y ahí sí, una vez que ya tengo la grabada, ver las pruebas que ofrecieron las partes, ahí sí ver si esto excede el amparo o si efectivamente hay que seguir adelante y tratar. Acá les puse algunos de los fallitos de la Cámara en donde hemos hablado de estos casos de plus de protección constitucional, es decir, como para marcarle en qué materias lo hemos hecho. Fíjense ustedes que nosotros no hemos considerado un plus de protección constitucional un tema previsional por un cambio de ley jubilatoria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está en debate es un problema de derecho al patrimonio, derecho a la propiedad, es un tema patrimonial. Entonces, no consideramos que esto cuente con un plus de protección constitucional de la mirada esta que les digo de la persona humana como es. El amparo reconducido como medida autosatisfactiva. Bueno, acá ya algo anticipé, es decir, algo anticipé como vicio. Acá yo les traigo una causa que la hemos sacado recientemente con motivo de la pandemia, que creo que la pongo porque creo que cuando la trabajamos con mis colegas decimos, bueno, pareciera que esta es la causa paradigmática de la autosatisfactiva. Como que si teníamos que elegir algo para hablar de autosatisfactiva, tenía que ser esta causa. Fíjense que en esta causa, prácticamente, digamos, sí, fue presentada como amparo, pero nosotros lo terminamos resolviendo como autosatisfactiva. Había sido rechazado in limine, liti, y nosotros cuando lo tratamos la apelación, revocamos el rechazo in limine liti y lo resolvimos como autosatisfactiva. Vimos todas las notas que la Corte de la provincia tiene respecto a las autosatisfactivas y la doctrina tiene, y nos hicimos cargo de que la Corte de la provincia no tiene una mirada muy favorable a las medidas autosatisfactivas. Aunque por ahí encontramos un fallito que habla de la autosatisfactiva y trata un tema como autosatisfactiva que está citado acá. Pero este es un caso paradigmático. Fíjense ustedes, acá es una madre con un hijo discapacitado que persigue, digamos, que necesita ingresar los trámites de esta pensión especial que maneja el Instituto de Previsión Social de la provincia para menores discapacitados, a los efectos de que, obteniendo esa pensión especial, afiliar al menor al IOMA, porque el cuadro de salud del menor es un cuadro extremadamente complejo.
¿Por qué viene esta mujer desesperada a la justicia? Porque en tiempos de pandemia el IPS no tenía ninguna oficina abierta. Estaban todas las oficinas del IPS cerradas. Y para iniciar esta pensión, el IPS exige una serie de documentos, la presentación de una serie de documentos, y a la vez exige también un informe medioambiental del lugar donde reside el menor. Entonces, esta persona no tenía dónde iniciar el procedimiento y a la vez el procedimiento no seguía porque no había nadie que hiciera el informe medioambiental. Con lo cual el menor se quedaba sin la posibilidad de tener la pensión y con lo cual nunca llegaba a obtener la obra social o la prestación digamos, la afiliación al IOMA y por lo tanto las coberturas de salud que su cuadro necesitaba. Fíjense ustedes el caso. Y ustedes me dirán, ¿y por qué usted me dice que esto es como autosatisfactivo? Porque yo le diría a ustedes, acá, ¿qué debate podríamos dar sobre la arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta? Es decir, eran oficinas cerradas en un marco de pandemia. Pareciera que ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en sí no había, pero lo que sí había, en cierto modo en este caso, por parte de la organización, era una imprevisión que generaba este resultado. Y frente a esta imprevisión, que no tiene yo les diría, una connotación de ilegalidad o de arbitrariedad, sino más bien de negligencia en cómo se organiza el servicio en pandemia, la autosatisfacción era la medida ideal, porque era una orden, aunque se agotaba en ahorita parte, ¿qué orden? Ni siquiera den en la atención, ni siquiera, no. Ábranle una oficina la persona era de acá de General Pueyrredón, el Partido General, ábranle una oficina en la oficina de General Pueyrredón para que esta persona pueda llevar los papeles y eso dispare el procedimiento del otorgamiento de la pensión y obviamente ejecuten con personal adecuado y con los protocolos que correspondan, el informe medioambiental. Es decir, esta reconducción como medida autosatisfactiva, nosotros nos encargamos de marcar que era excepcionalísimo. Es decir, que este escenario no es un escenario que se nos da todos los días. Por eso, este fallo, es interesante leerlo con la perspectiva de lo que dije al principio de cuando yo doy una cautelar inaudita aparte en el marco de un amparo que tiene que plantear como un amparo de salud, y después considero que ya no necesito dictar sentencia porque el IOMA cumplió con la prestación. Bien. Fíjense ustedes que yo, en mi fondo, lo que estoy haciendo es convertir ese amparo, allá cuando digo que es abstracto, lo estoy convirtiendo en autosatisfactiva, porque no trato la cuestión fondal, me quedo con la mera orden dada como cautelar y ya cumplida. Son dos cosas distintas, tienen connotaciones distintas, creo que lo segundo contamina negativamente el proceso constitucional, yo creo que eso lo tenemos que desterrar, tenemos que dictar sentencia. Yo he visto que algunos jueces la dictan, igual a pesar de que las cautelares están cumplidas, pero la gran mayoría declara abstracta la cuestión. Y viendo este fallo, la mirada sobre las autosatisfactivas es mucho más acotada y en donde ese mandato inaudita aparte, sin necesidad de organización, prácticamente uno ve que no hay. Nosotros directamente fincamos el mandato en el derecho constitucional a peticionar a las autoridades. Estaba absolutamente impedido, pero no porque la administración no dijera no te lo doy, no porque no, sino por una negligencia en el modo de programar la atención del servicio. Por eso lo traigo porque creo que fue muy interesante y el debate en la Cámara también fue muy interesante respecto a este tema. Digo porque ya se va haciendo demasiado largo. Vamos a las cuestiones, algunas otras cuestiones de admisibilidad formal, voy un poco más rápido, porque si no esto se va a tener que extender. Bueno, la existencia de procedimiento administrativo previo de reclamación no obsta el amparo. Esto es una jurisprudencia ya bastante consolidada, no porque haya un procedimiento administrativo previo, el amparo no es la vía idónea, pero
Sí tenemos que tener en cuenta algunas matices, como por ejemplo el caso del abandono inmotivado de un trámite administrativo previamente articulado por el afiliado. Esto se ve mucho en el caso del IOMA, es decir, se inicia el procedimiento ante el IOMA sin ningún tipo de razón visible, por lo menos en el expediente, inmediatamente se interpone la mano. Entonces, bueno, si hay un abandono del trámite administrativo, bueno, por lo menos decir por qué, porque pedían cosas, porque el idioma lo alongaba el trámite administrativo requiriendo elementos innecesarios para evaluar la petición, es decir, explicarlo, porque si no termina siendo un abandono inmotivado y lo que uno ve frente a ese abandono inmotivado es, bueno, cambiaste de criterio, primero entendías que podías lograrlo por vía extrajudicial y después me venías acá sin decirme por qué. Tenemos varias causas de eso. También otro de los temas muy frecuentes es que se lo confunde con la existencia de un trámite administrativo previo, es el famoso tema que el idioma cuando le piden prestaciones por carta documento y nunca ha estado enterado del cuadro de salud por el que transitaba el afiliado para requerir esa cobertura por carta documento, la Cámara le dice, ahí sí tenemos opiniones mayoritarias y minoritarias en la Cámara, se le exige, digamos, lo que se le dice es, mire, mal puede servir esa intimación al idioma por carta documento cuando en realidad el idioma no tenía ningún conocimiento previo de cuál era la situación. ¿Por qué? Porque usted necesita requerirle al idioma la prestación de una manera informada para que el idioma le diga sí o no, o se calle y genere un silencio arbitrario, digamos, o le diga no y uno pueda controlar si ese no está bien o mal desde el punto de vista de la legalidad o desde el punto de vista de la arbitrariedad. Entonces, no es que ahí estemos postulando que se debe hacer el tránsito administrativo, pero para que haya omisión, porque ustedes fíjense que en muchos casos de los amparos de salud vienen diciendo el idioma no me provee. Entonces, bueno, pero para que haya omisión, el idioma tiene que estar enterado de que usted lo necesita. Y para que esté enterado de lo que no necesita, tiene que acompañarle de documentación. Si usted solamente su necesidad lo expresa con una carta de documento y el idioma no tiene ningún tipo de documentación en donde diga, digamos, pueda evaluar que su cuadro clínico requiere tal o cual prestación, mal podría decir que el silencio o el no del idioma sea arbitrario. Esto es importante porque nos ha pasado que en muchos casos que se justifica el amparo como bien idóneo porque se perdieron la posibilidad, digamos, hubo preclusión en la posibilidad de accionar por las vías ordinarias. Usted me dice, bueno, pero esto es bastante poco probable en el caso de los contenciosos administrativos que tienen plazos de interposición, plazos de caducidad más largos que el amparo, es decir, que hubiese también caducado el amparo. Pero no, esto nos ha pasado en muchos casos relativos a cuestiones de faltas, es decir, frente a sanciones, frente a clausuras que se le han hecho a través de la justicia, a través de los funcionarios de faltas municipales, en donde se perdió la posibilidad de impugnar esa clausura por la vía prevista en el Código de Faltas Municipales, que tiene un plazo muy corto de disposición de recurso de apelación ante los juzgados de lo correccional, pretendían reabrir la discusión vía el amparo diciendo, no, pero vengo en el amparo porque yo ya no tengo más la vía ordinaria. Bueno, la vía ordinaria usted la tuvo y la dejó pasar. Entonces, esa eventual pérdida de algunos de los cauces ordinarios en la tutela no constituye un pretexto válido para justificar que el amparo la vida. Ahí les traje un poquito como para que vean el caso. El caso de las acciones de amparo persiguiendo el reintegro de sumas adeudadas por adelantadas por el accionante. Esto es muy común en los casos del amparo de salud, en donde dicen, bueno, este afiliado necesita, por ejemplo, internación domiciliaria. Yo la vengo pagando como hijo durante estos últimos 2 años, entonces pido que se condene al IOMA a proveerme la internación domiciliaria al 100% de su valor y se me reintegren los montos que yo pagué por esas prestaciones necesarias del afiliado con anterioridad.
Ya la Corte en la causa Recovering ha remarcado, la Corte de la Provincia ha remarcado que el amparo no es una vía ordinaria para solicitar reintegro de suma de dinero, que eso tiene que ir por la vía del cobro de pesos. Y este caso es un caso, el ejemplo que les pongo es un caso paradigmático, es decir, usted nunca vino a denunciar que ya en aquellos 2 años antes esa era una necesidad y que se la había planteado el IOMA y el IOMA no se la había respondido. Es decir, o sea, el IOMA se lo planteó hoy, le generó hoy la omisión o la no cobertura, entonces yo le puedo condenar a que le provea hacia futuro, pero no a, en el marco del amparo, restituir las sumas adeudadas. En tanto y en cuanto el derecho a la salud del afiliado no sería lo que estaría en juego, sino sería un derecho patrimonial de aquel familiar del afiliado que cubrió eso. Entonces, hay que saber diferenciar. Les pongo un caso de excepción a esta doctrina, que, por ejemplo, causa Ortiz, ahí también hay como una síntesis de varios casitos de excepción, que tienen más que ver con que no son específicamente reintegros de sumas adeudadas, sino que son amparos que se inician, es decir, la mayoría de los casos tiene que ver con que el IOMA reconoce una prestación a determinado valor, una internación domiciliaria, un terapista, digamos, personal un servicio de transporte de un discapacitado a un determinado valor, lo reconoce con fecha tanto, se lo notifica al afiliado y después empieza a deberle al prestador de la cobertura hasta un punto que esa cobertura, el prestador dice no la doy más porque vengo acumulando una deuda. En ese caso, nosotros hemos dicho esto no es un reintegro de suma adeuda porque la prestación ya estaba aprobada por el IOMA. Y lo que estamos obligando a hacer acá en IOMA es a pagar esa prestación ya otorgada para que no se caiga la prestación frente a que el prestador ya ha amenazado con dejar de cubrir. Entonces, son 2 escenarios distintos. Traigo la regla y traigo la excepción. En la causa Ortiz hay 3 o 4 fallos compendiados de la Cámara con diferentes situaciones fácticas, pero que todos tienen este común denominador. El amparo de alcance colectivo. Esto lo traigo así como, esto da para una charla entera, pero lo traigo como un punto de cuestión de necesidad formal, porque nos pasó que en 2 o 3 casos nos justificaban la vía del amparo porque era un proceso colectivo, como si todo lo colectivo tuviera que venir por amparo. Y esto no es así. Acá cito una causa Carímbolo, que es una causa de amparo en donde sí abrimos un amparo colectivo, en el caso de jubilados de los colegios, de los jubilados abogados, que no podían votar en las elecciones de la caja de abogados, la caja de jubilaciones de abogados, y interpuso el señor Carímbolo un amparo colectivo, y la Cámara lo abrió y lo condenó a que le reconocieron el derecho a votar y ser candidato en las elecciones de la autoridad de la Caja. Lo pongo porque ahí hay un montón de datos sobre el amparo colectivo que creo que pueden ser interesantes. Pero lo más importante es que esa pregunta frente a estas situaciones que se nos han planteado de que como es colectivo tiene que ser amparo, si no habría posibilidad de vías ordinarias en donde tramitaran cuestiones, digamos, pretensiones colectivas. Y no, sí, efectivamente, dentro de las vías ordinarias también puede haber una pretensión colectiva, siempre que, como dijo la Corte de la Nación, tenga este rasgo de homogeneidad fáctica y normativa que habilita la vía colectiva, la pretensión colectiva intentada. Es decir, si yo le encuentro esos rasgos de homogeneidad fáctica, y, por ejemplo, podría haber un caso de derecho, de una pretensión de restablecimiento de derecho conculcado, de reconocimiento de derecho conculcado, que presente este rasgo de homogeneidad fáctica, por ejemplo, en temas tarifarios, digamos, normativa que la habilitaría retratada dentro de las vías ordinarias del proceso económico administrativo y no necesariamente en un amparo, por el hecho de que la ley de amparo contenga un párrafo que regula el amparo colectivo. Medidas cautelares.
acelero. Fabián, vos decime si ya estuve excedido, pero creo que en 15 minutos más termino. La cautelar que coincide con el objeto perseguido en demanda puede ser considerada un adelanto de jurisdicción, salvo en materia de salud, en materia ambiental, cuando se deben aplicar los principios precautorios y protectores. Esto hay que tener mucho cuidado, porque con esta necesidad que yo les digo de que el justiciable tiene de que el resultado sea muy automático, muy rápido, tener rápido la de justicia, interponen los amparos y junto con el amparo prácticamente siempre viene acompañado de una medida cautelar de contenido positivo, en la mayoría de los casos, que prácticamente es idéntica al objeto del amparo. Entonces, acá yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la famosa doctrina de la Corte de la Nación de que cuando coincide con el objeto perseguido en demanda debe ser considerado un adelanto judicial y esperar hasta tener la continuidad jurídica y no tocar la cautela. Yo pongo estos salvos porque en materia de salud nosotros también hemos acuñado alguna fórmula que creo que viene por acá abajo. Digamos, analizamos un poco la verosimilitud en materia de salud, si lo pretendido aparece como altamente opinable en cuanto a necesidad y razonabilidad, entonces ahí decimos que no hay verosimilitud, pero cuando aparece justificada la necesidad y cuando aparece justificada la razonabilidad de lo pretendido, la verosimilitud estaría presente. Entonces, aun cuando coincida el objeto perseguido con la demanda. Por eso, a mayor, digamos, en los derechos que cuentan con un plus de protección constitucional, es decir, esa coincidencia del objeto perseguido en demanda con el que puede ser considerado, con el objeto del amparo, perdón, tiende a no ser considerado adelanto de jurisdicción si aparece como la medida cautelar, su necesidad y razonabilidad están bien justificadas. En el caso de materia ambiental, cuando deben aplicarse los principios precautorios y protectorios. Pero vuelvo a decirles, por ejemplo, en materia ambiental a veces tenemos cuestiones mezcladas entre materia urbano-ambiental, ¿no? Entonces, hay cuestiones ambientales que está claro que uno tiene que, por el principio precautorio y protectorio, paralizar el acto que está afectando al medio ambiente. Pero hay otros casos en donde pueden haber irregularidades o arbitrariedades cometidas en un procedimiento, digamos, frente a una obra iniciada, que falte el impacto en la audiencia pública o el informe de impacto ambiental o alguna medida dentro del procedimiento, que en realidad, digamos, el daño que yo trataría de mitigar con el principio precautorio y protectorio no estaría vinculado exclusivamente con lo ambiental, sino estaría más pensando en, bueno, pero mejor la paralizo ahora porque si no después la voy a tener que mandar a demoler. Sí, pero en realidad el principio precautorio y protectorio no cuida que yo le vaya a mandar a demoler al que construyó un edificio que no podría haber construido por estar violentando pautas del informe de impacto ambiental. Es decir, en realidad a lo que atiende a proteger el precautorio y protectorio es al ambiente. Entonces, si yo en el futuro, porque detecto que esa construcción no contó con determinados permisos o estudios que le justificaran el domingo, no es necesario que yo decrete su polarización hoy, porque en todo caso, si es una cuestión meramente patrimonial de que la está construyendo, correrá por su cuenta reconstituir el lugar. Quiero que me entiendan, es como que cuando ejerzo, cuando aplico los principios precautorios y protectorios, tengo que mirar efectivamente el medio ambiente. Ahí tengo que ir si la medida cautelar está efectivamente defendiendo o cuidando el medio ambiente y no cuidando, bueno, pero la consecuencia posterior sería peor porque le voy a mandar a demoler. Bueno, pero él también avanzó sabiendo que estaba este juicio y que podía ser excesivo a la altura del edificio o incorrecta la zonificación. Por eso creo que acá
Voy al segundo punto, que el análisis de los recaudos de procedencia uno tiene que evitar las consideraciones jurídicas generales y bajar al caso. Ahí estaba leyendo un caso de salud, también este legito de la Corte, donde la Corte critica fuertemente a los juzgados de la instancia de la Corte de la Nación, porque concedieron la cautelar y ni siquiera habían ponderado un solo de los aspectos del caso, es decir, que habían hablado todo genérico y no revocó la sentencia por la arbitrariedad. Entonces, mirar mucho la verosimilitud y ver si hay ausencia de verosimilitud, si lo pretendido aparece como altamente opinable en materia de necesidad de verosimilidad, y siempre en el amparo, esto es una cosa muy importante, a veces en el contencioso, las cautelares en el contencioso administrativo, el análisis de los recaudos de las cautelares en los contenciosos administrativos, miran más la verosimilitud en el derecho, pero eso también tiene que ver por la esencia de las pretensiones constitucionales. Pero en el amparo yo creo que el elemento clave es el peligro en la demora, porque si nosotros todos coincidimos que el amparo es un proceso sumarísimo, que es ágil, que es eficaz, que es rápido, es decir, si yo no tengo altamente acreditado el peligro en la demora, otorgar una cautelar que en muchos casos coincide con el objeto perseguido en la demanda puede ser un adelanto jurídico. Yo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en salud se da mucho esta cuestión. No es lo mismo si hay peligro en la demora o no, de una operación bariátrica, de una intervención quirúrgica bariátrica, producto, digamos, consecuencia de un tratamiento de adelgazamiento anterior en una persona con problemas de diabetes, que realmente no está ni siquiera programada en el tiempo, sino que es una intervención quirúrgica que tal vez tiene mucha connotación de, digamos, estética en algunos casos, por todo lo que implicó el adelgazamiento de esa persona, por ejemplo. Eso ahí no habría peligro en la demora, en demorar una condena o en analizar si hay arbitrariedad y legalidad manifiesta en la denegatoria hasta el momento de la sentencia. No es lo mismo en aquellos casos en donde hay un peligro de vida efectivo demostrado, en donde ese medicamento que no se presta o esa intervención quirúrgica que no se ejecuta pone en serio riesgo de vida a la persona. Entonces, creo que en el amparo el peligro en la demora es clave porque justamente el amparo tendería o debería tender a resolver el caso en un plazo acotado. Dos cosas con cautelares, o una cosa con cautelar que no está escrita acá, pero que sí la quiero decir. A lo largo de estos últimos años he visto algunos casos en donde realmente hay que llamarle la atención a los jueces, más que a las partes. Porque la parte, digamos, encuentra de esta manera una canalización, pero los jueces somos los que tenemos que corregir estos desvíos. Hemos visto amparos de salud abiertos en el año 2003, que todavía no tienen sentencia definitiva y que durante todos estos años han pervivido gracias a sucesivas medidas cautelares que ni siquiera ya las últimas coinciden con el objeto de la acción de amparo que se tuvo en mira al inicio del proceso. Esto es inaceptable, porque el amparo, yo no puedo tener un amparo con una pervivencia de 20 años, porque justamente está fuera de toda idea del amparo. Porque el amparo tiene que terminar, tiene que haber una sentencia conclusiva. Hemos tenido casos en donde ha habido este mal ejercicio de tengo por abstracto el objeto del amparo porque se cumplió la cautelar, sentencia dictada, consentida por las partes, y en ese mismo expediente venir la parte y pedir una nueva medida cautelar con otro objeto y que esa medida cautelar se conceda. Es decir, el amparo es un proceso eficaz y rápido para el tratamiento de la conculcación de derechos constitucionales. Ahora no quiere decir que del amparo podemos hacer cualquier cosa desde el punto de vista procesal. Hago esta aclaración porque se da mucho con el tema de las medidas cautelares. Vamos a la prueba. La necesidad de mayor debate y prueba como causal de rechazo del amparo. Acá esto es un tema de
Yo busqué una causita de la Corte, de la Nación, dice, cuando se advierte que un proceso de conocimiento amplio garantiza una decisión que se sustente en el examen pormenorizado de las diversas pruebas que deberían realizarse para dirimir las complejas cuestiones técnicas que la autora somete a la decisión de la justicia. Este fallito, digamos, este párrafo del fallo de la Corte me parece que es una buena fórmula para que los jueces, las partes y los jueces se sienten y evalúen con racionalidad en qué litis está por resolver. Porque muchas veces se cree que se puede lograr una solución justa porque se lo tramita por amparo, pero el tema demanda de una mayor prueba en varias cuestiones, ¿no? A veces, aún en el tema de salud, que nos llama por un tema de salud, ahondar en pruebas, sí, pero cuando a uno le empiezan a decir, mire, este medicamento que la persona está pidiendo porque el médico se lo recomendó y el idioma no se lo quiere dar, este medicamento en Europa no está aprobado porque produce hidrocefalia, digamos, uno empieza a aprender alertas, a tener como warnings, es decir, solo porque me dice que es salud, solo porque me trae el medicamento que el médico le recomienda, solo porque el idioma le dijo que no, yo ya tengo que sacar inmediatamente una sentencia condenatoria porque entiendo que el derecho a la salud está violado. Es decir, pareciera que hay casos que requieren de escrutar más. Y les hablo en los temas ambientales. En los temas ambientales, por lo general, se da. Y ahí entra a jugar la problemática de cuándo yo digo que hay una mayor necesidad de debate y prueba y rechazo en el amparo. Porque ahí hay una cierta colisión de posiciones jurisprudenciales encontradas desde la Corte de la Nación y la Corte de la Provincia que no nos ayudan mucho a clarificar. Porque uno diría, si no lo digo, digamos, acá el doctor Viteri me dice que no lo diga a Vinitio hasta que, en estos casos que tienen plus de protección constitucional, no lo diga a Vinitio porque puede ser prematuro, espero que se bilateralice la causa. Pero si se bilateraliza la causa y yo empiezo a producir pruebas y llego a un momento, un punto de conclusión de que la prueba que me ofrecieron y no llego a ninguna conclusión que esa prueba me termina siendo escasa, pero yo ya bilateralicé y ya tramité, hay sentencias de la Corte de la Nación, creo que una de las líneas aéreas costarricenses de la condenación, y la misma causa Martín que le cité más temprano, la Corte de la Provincia también dijo, bueno, pero si acá ya hubo bilateralización y hubo pruebas rendidas, ya decir ahora que se necesita un mayor debate y prueba y que el amparo no la había es un exceso de rigor formal. Y me pareciera que siempre estamos en la dicotomía de cuándo yo rechazo un amparo por mayor debate. Yo creo, digamos, en mi fuero íntimo, considero que yo lo podría hacer después de trabajar la litis cuando veo. A veces nos ha pasado que en un tema ambiental viene el actor a plantear una serie de pruebas que prima facie parecerían que yo las puedo llevar adelante dentro del amparo, que no sería muy difícil, y cuando viene y contesta la demandada, nos descarga una batería de pruebas de pedidos de informe para que intervenga la universidad, es decir, en temas ambientales, que uno dice, si yo llevo adelante todo este procedimiento, esto no termina más. Entonces, termina ordinarizándose el proceso de amparo con un proceso que no está previsto para la ordinarización y a la vez el problema no sé si lo voy a terminar de solucionar. Entonces, yo en mi fuero íntimo considero que en ese caso, cuando yo ya tengo todo el escenario ante mí y veo esa complejidad, yo ahí podría decir, bueno, yo analizo y veo que todo esto excede mi marco y que puede ir bien con un proceso ordinario en el marco del derecho. Entonces, todavía se bilateralizó, se trabó la litis, pero no se avanzó en el debate y en la prueba. Entonces, podríamos estar fuera del caso de compañía aérea costarricense. Empero, también lo podría decir al momento de resolver, porque hay muchas veces que, es más, nosotros hace un tiempo, hace 2 o 3 meses atrás, nos tocó un caso en donde no estaba debatida la vía del amparo en temas previsionales, así que nosotros eso no lo podíamos tocar,
Pero llega la sentencia definitiva y la sentencia definitiva decía que la ley previsional que se estaba aplicando no era, a la luz de la pericial que se había ofrecido como prueba y se había rendido, no se demostraba la confiscatoriedad. Y que por lo tanto la ley era constitucional y por lo tanto el haber se tenía que liquidar conforme a la ley. Y realmente cuando uno daba la pericial, sí, era una pericial conforme al punto que se habían pedido de pericia y todo, pero indudablemente faltaba, digamos, esa pericial le faltaba ahondamiento, porque no se había pedido, porque la parte no lo había pedido, porque se había ordenado producir la prueba en esos términos y no se había hecho ninguna medida por proveer. Entonces, ese amparo cayó, pero ya en el fondo, por la necesidad de un mayor debate y prueba. Bueno, acá esto es lo que le estoy diciendo, la importancia de los informes policiales en materia urbano-ambiental y en ciertos casos de afectación del derecho a la salud. Por ejemplo, acá les traigo un caso de medicamentos tratamientos no convencionales que es reciente de la Corte de la Nación, en donde la Corte de la Nación marca que lo peticionado, acá revoca la sentencia por errónea ponderación probatoria, porque acá se había pedido un informe pericial y el informe pericial había puesto en duda eh, digamos, la necesidad y la eficacia del tratamiento ofrecido, digamos, requerido por el médico que había recetado. Entonces creo que en la prueba esto es importante. Yo creo que también en el amparo, a pesar de que a veces hay poca prueba, uno tiene que bajar la prueba, tiene que bajar al caso y no sacar sentencias molde de principios sin mirar el caso, porque como ya hemos visto, en la mayoría de los que llegan a la Corte de la Nación terminan con una revocación de sentencia. Diapositiva, voy a tratar de apurarme. Ponderación de la prueba es lo que dice recién. Alcance de la condena. Esto tiene, el alcance de la condena yo creo que es clave por dos cuestiones. Porque cuando las condenas tienen contornos difusos o de conformación irrazonable, tenemos un tremendo problema de ejecución de la sentencia. Y con ello lo que viene al último de estas líneas, que son las famosas sanciones combinatorias, que hoy tenemos del 100% de amparos apelados, el 50% de lo que viene en apelación son atrentes. Fíjense ustedes que me parece que estamos saliendo de foco, ¿no? Veníamos de hablar de un amparo con materias acotadas y pensando en lo importante, y últimamente en la apelación no está llegando el 50% en amparo de apelaciones de las 30 mal o bien puestas, digamos, pero que tienen como origen estas condenas de contornos difusos de irrazonable conformación. Yo le pongo dos porque creo que son las más claras. Esto de, bueno, condeno a todo otro tratamiento que requiera el afiliado. Es decir, le doy A, B, C y D y más todo otro. Si el afiliado se mueve en el medio, lo mismo está condenado a todo lo otro, y si nunca aparece ningún todo lo otro, lo mismo está en la condena. Entonces ahí empiezan los problemas de ejecución, porque después vienen en etapa de ejecución a decir, no, agrégueme tal cosa, porque como dice todo otro, y ahí empezamos, si eso está dentro del proceso o no está dentro del proceso, o de irrazonable conformación. Esto se nos daba mucho en el tema de la fertilización asistida, cuando no estaba la ley, hasta que quede embarazada, y si no queda, seguimos aplicando el procedimiento de fertilización cuando, además, se sabe perfectamente que, digamos, a medida que la edad de la mujer está alcanzando determinados puntos, es decir, también hay, digamos, problemas de salud asociados con estos tratamientos porque hay excitación hormonal, es decir, hay una serie, y la tendencia es hasta que quede embarazada, pero todos los digamos, a cubrir el costo de todos los tratamientos de fortalecimiento de hasta que quede embarazada. Entonces, la mujer podía venir a los 55 años pretendiendo una ejecución de condena y porque no quedé embarazada, entonces, como la condena recayó hace 15 años,
pretendo que se me pague una certificación. Lo pongo como ejemplo de lo irrazonable, y de lo irrazonable que genera muchísimos problemas de ejecución de sentencia, y con ello muchísimos problemas de sanciones condenatorias. Para terminar, no me voy a poner en la casuística, pero he puesto el tema de las costas del proceso. Ustedes saben que en el tema del amparo las costas del proceso son al vencido, salvo la causal que da el propio artículo 19, que es una causal acotada, pero que la Cámara ha sabido equiparar a los casos de declaración de abstracción, porque dice que las costas serán por su orden cuando el objeto del amparo haya sido satisfecho con anterioridad a la contestación del informe circunstanciado, de la contestación de la demanda, es decir, que haya sido satisfecho, en todo caso, extrajudicialmente, por lo que se ve, entonces como que deviene abstracto el amparo. Nosotros, tomándonos de ese artículo 19, hemos elaborado una serie de casuística, porque donde se nos da muchísimo esto de como declaran abstracto, a mí existe el problema de las costas, si son por su orden, no son al vencido. Y hemos hecho en esta causa, yo he citado una, que es una de las más nuevas, más últimas, que compendia todo el universo, en donde hemos dicho, bueno, en estos casos va por tu orden, en estos casos van al vencido, ¿y por qué? Le cito esa porque creo que es importante. Y en el tema de sanciones combinatorias les he citado dos causas de la Cámara que han tratado de poner un poco de orden en cuanto a la imposición de las sanciones combinatorias y en cuanto a cuándo se incorpora el patrimonio de la parte en favor de quien se pusieron las sanciones combinatorias, cuando se incorpora el patrimonio el monto de esas sanciones liquidadas. Así que una es la primera, en donde Ale es la que fijamos algunas pautas de orden a los efectos de cómo, de qué forma pueden imponerse y desde cuándo corren estas sanciones, y esta Galeano es la causa en donde dice hasta cuándo se puede justificar o no justificar el incumplimiento, porque a partir de este punto esas sanciones combinatorias entrarían en el patrimonio del acreedor, digamos, de la parte en favor de las cuales fueron establecidas. Bueno, este ha sido un poco la pantallazo que me pasé muchísimo el horario que pensaba hacerlo, pero espero haber cumplido, Fabián, con lo que me pediste de traer algo. Perdón para la gente que no está dentro de la jurisdicción de la Cámara, que he citado muchas fallas de la Cámara, pero les digo, traté de traer todos aquellos que tienen la mayor cantidad de componentes de fallos de Corte de la Nación y Corte de la Provincia, y en algunas cámaras de la provincia, en esta línea. Es cierto que muchas de estas posiciones, en una línea de la Cámara nuestra, no necesariamente acompañada por otras cámaras contenciosas, muchos de estos temas no han llegado a la Corte, así que tampoco sabemos si la Corte comparte o no comparte nuestra visión. Pero bueno, desde una mirada práctica y desde una mirada de lo que teníamos, de lo que tenemos y de lo que aspiramos, me parece que esto ayuda a generar un debate, por lo menos de lo que nos falta. Así que bueno, Fabián, otra vez gracias por la invitación, y siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, acá tendría que, en justicia, sobrevenir un aplauso cerrado, así que escuchalo, por lo menos en tu corazón, el aplauso cerrado, porque la exposición fue muy buena, llenísima de información, como nos tenés acostumbrado, con un montón de datos, aparte muchísimos datos de actualidad, así que te agradecemos. Tengo algunas muy pequeñas preguntas. Una primera, preguntaban por el dato más específico del fallo que mencionaste de la Suprema Corte respecto a la necesidad de que se dicte sentencia y que no quede el amparo con la cautelar concedida, que creo que es Pavlovich. Pavlovich. Digamos, no tengo el dato exacto. Es más, creo que en esta causa Narváez, cuando decimos, cuando una de las casuísticas marcamos que las cautelares cumplidas
no necesariamente evitan el dictado de la sentencia de fondo, pero a pesar de eso, lo mismo cuando está cumplida y ponemos costas al demandado, ahí creo que lo citamos a Pavlovich con el número de causa y todo. Pero es Pavlovich, P-A-V-L-O, de corta I-C-H, Pavlovich. Perfecto. Después, te pedían un modelo de amparo de salud, pero creo que no estás en la profesión liberal como para ofrecer amparos. Aparte creo que para el profesional lo que impidió el modelo de amparo de salud el día que, frente a lo que es expuesto acá, prácticamente no hay modelo. Es decir, no hay modelo, no hay modelo. Es decir, yo lo que veo justamente, el problema que estamos teniendo es que hay demasiados escritos que están presentados como modelos, cuando lo importante, digamos, yo tengo una charla también armada de amparo de salud, y siempre yo digo que tenemos sentencias moldes en amparo de salud, pero también tenemos demandas moldes. Y justamente el problema en el amparo de salud es que las problemáticas nunca son moldes. Y nunca son moldes. Más sastres que empresas que fabriquen por... Exactamente, y nunca son moldes por la sencilla razón de lo que hablé al principio. Porque si estos temas los vamos a tratar por amparo es porque tienen un plus de protección constitucional y porque está la persona humana comprometida. Entonces, yo no puedo tratar un tema de amparo de salud como un molde, lo tengo que tratar caso por caso y ver cada prueba y ver cada necesidad y ver la razonabilidad de cada pretensión para ese caso concreto. Comparto. Te traslado otra pregunta. Acá dicen si la acción de amparo es vía idónea para cuestionar decisiones adoptadas por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires a la luz de las posturas de la Corte. Bueno, realmente era un tema de los que quería hablar. Me olvidé de ponerle la filmina y se me pasó. Excelentísima pregunta. Damián Martínez hace la pregunta. Excelente. ¿Perdón? Damián Martínez hace la pregunta. Ok, excelentísima pregunta, lo felicito. Es decir, en realidad, este es un tema que a nosotros se nos presentó en una sola oportunidad en la Cámara, en una causa Mujica, hace varios años ya. Nosotros, en principio, les soy sincero, yo tenía una opinión distinta, lo debatí con mis colegas, en ese momento estaba la doctora Sardo y la Cámara estaba constituida por el doctor Mora, la doctora Sardo y yo. Yo tenía una opinión de abrir el amparo y considerarnos competentes para tratar el tema, en un tema de una candidatura de concejal, una problemática acerca de una candidatura de un concejal que venía resuelto por la Junta Electoral. Y decidimos no considerarnos competentes porque cuando leímos el fallo de la Corte de la provincia en la causa, tiene otro nombre, pero nosotros la conocemos como la causa Scioli, que fue cuando la Junta Electoral convalidó la candidatura a gobernador de Scioli en el año 2007. La Corte allí, la mayoría de la Corte, como que no dejó, digamos, creo que no quiso dejar abierta la posibilidad de que las cuestiones electorales, de las decisiones de la Junta Electoral en materia electoral, porque después están las cuestiones de la Junta Electoral en materia de su superintendencia y cuestiones de empleo público de la Junta Electoral, es decir, ahí sería otra cosa, pero de las cuestiones de materia electoral no dejó en claro que esto podía ser tramutado por el amparo. Entonces, nosotros nos declaramos incompetentes y a veces, como la justicia resuelve con el paso del tiempo, el tema se diluyó y la Corte nunca resolvió efectivamente si éramos competentes o no. Quedó el conflicto planteado y resuelto, prevenido abstracto. Pero es una excelente pregunta porque es un tema, digamos, ahí yo les diría que no sé si esto tiene un plus de protección constitucional como para que nos focalicen, pero digamos, con los elementos que yo les he dado para los otros casos, esto de
la persona humana en su esencia, ¿no? Pero está el grado de regulación de lo electoral en la Constitución y de la protección de lo electoral y del derecho al voto, del derecho a ser elegido, que creo que bien ameritaría en algunos casos de decisiones absolutamente razonables o arbitrarias de la Junta Electoral un control por vía del amparo. Específicamente porque hoy por hoy no hay ninguna vía prevista legal. Es decir, la realidad es que la única vía de revisión de la Junta Electoral en tema electoral es el extraordinario ante la Corte, que es una creación pretoriana de la Corte de admitir ese recurso, porque no proviene de ningún órgano jurisdiccional como para que se abra un recurso de inaplicabilidad de ley. En el fondo, la doctrina de la Corte reconoce que esto es un problema y en varios fallos dictados con respecto al tema de Junta Electoral ha recomendado al legislador que dicte una ley que cree una vía de revisión electoral, una vía jurisdiccional de contralor de lo decidido por la Junta Electoral. Hoy no existe, y si yo, frente a la no existencia de una vía, podría decir que un amparo es inadmisible. Porque si el amparo es inadmisible frente a la existencia de otras vías judicialmente idóneas, si no hay ninguna vía idónea, no hay ninguna vía, ni siquiera idónea, no hay ninguna vía judicial, el amparo parecería que debería ser la vía residual. Es un debate muy pendiente, muy espinoso, muy espinoso. No sé si muchos de los jueces de primera instancia estarían alegres de tratar temas electorales. Es un tema complejo, un tema muy complejo, con plazos muy acotados, porque por lo general se van dando en el marco del calendario electoral, y el calendario electoral es muy reducido. La Corte también lo reconoce eso, sabe que muchas veces tiene que dictar sentencias en recursos extraordinarios contra decisiones de la Junta Electoral prácticamente en horas. Porque si no, el debate se torna abstracto. Y fíjense una cosa, como para cerrar en esta pregunta, que en el derecho americano hay una doctrina que se llama, que se denomina capable of repetition y evading review, es decir, capaz de repetirse pero que evita o evade la jurisdicción por el tema de los tiempos. Entonces, es una doctrina que es la excepción a la doctrina de la cuestión abstracta, es decir, a pesar de que se tornó abstracto, trato igual el problema. ¿Por qué? Porque son cuestiones que se pueden repetir, pero siempre terminan evadiendo el control judicial por los plazos. ¿Y saben dónde la justicia americana creó esta doctrina? En el tema electoral. En el tema electoral, la Corte americana creó la doctrina capable of repetition y evading review. Es decir, borra la doctrina del abstracto y dice, sí, ya sé, esto es abstracto, pero como esto se puede repetir en elección tras elección y los tiempos de los procesos electorales nunca permite que controlemos si esto está bien o está mal, es abstracto, pero me voy a expedir. Entonces, fíjense, el tema electoral es un tema que tiene mucha complejidad, que no tiene vía judicial de contralor hoy, digamos, reglada, no creada pretorianamente, o no le digo ni creada pretorianamente, admitida, porque lo que hace la Corte es admitir un recurso extraordinario, el recurso ya está creado para otra cosa. Pero creo que es una excelente pregunta, es un tema que hay que debatir. Yo, en mi criterio particular, lo más conveniente sería que la legislatura tome este reclamo que le hace la Corte y regule una especie de control judicial electoral, creando alguna cámara electoral, generando algún tipo de cuerpo colegiado que se arme a los fines electorales en determinados momentos. Es decir, hay miles de técnicas que se pueden hacer para creaciones de este tipo, pero que la actual situación en la provincia de Buenos Aires en lo electoral es bastante penosa, ¿no? En el tema de control judicial de las decisiones de la Junta Electoral.
Te hago una última y te damos la libertad, porque ya nos has dado muchísimo de tu tiempo, Elio. Te hacen la siguiente pregunta. Si considerás que el déficit de especialización en materia de amparos que marcaste puede zanjarse con una modificación de la ley 12.008, resucitándose, lo pone entre comillas, la pretensión prestacional y ligándola a un trámite sumarísimo, preferentemente en el mismo código contencioso. Te piden una opinión al respecto. No sé si fui claro. Que adhiero completamente a esa propuesta. Creo que esa derogación de la pretensión prestacional que contenía el Código Contencioso, digamos, la vieja de 2008, antes de la reforma de 2101, primero era de avanzada. Para la época en donde se escribió la 12.008, esa pretensión era de avanzada. La derogación creo que tuvo mucho que ver el miedo, o diría más el desconocimiento a cómo iba a funcionar el fuero. Entonces, yo creo que el fuero, después de 20 y pico de años, está Simón dentro del grupo Simón y Sach, creo que podemos dar fe de que el fuero ha sido un fuero, digamos, razonable desde el punto de vista diría equilibrado, ni un fuero pro Estado, ni un fuero completamente contra el Estado. Ha sido un fuero equilibrado, nos ha llevado tiempo ir construyendo y armando los criterios para que el fuero funcione de esta manera equilibrada, pero creo que si uno se posa la mirada en el producto final, en lo que tenemos hoy una demanda, una pretensión prestacional como la que estaba regulada ya, sería una gran válvula de escape para especialmente estos casos de derecho a la salud no tan complejos, digamos, más bien a veces, yo siempre digamos, en el tema de salud del idioma, a veces nos encontramos con casos de arbitrariedad, de legalidad manifiesta o casos de amparo de cuestiones de extrema complejidad médica y otros casos que son de negligencia administrativa del idioma. Entonces, este segundo universo, que es un universo importante dentro de los amparos del idioma, bien podrían ser resueltos por una pretensión prestacional en los términos que tenía el viejo código. Creo que ya hoy, donde ya el contencioso administrativo dejó de ser tal vez el cuco de los administradores de la cosa pública, que le tenían mucho miedo a lo que los jueces le mandaran a hacer. Es cierto que la pretensión prestacional hay que saberla manejar, porque no es lo mismo para estos casos que le estoy diciendo del idioma que mandar a pavimentar una ruta de 150 kilómetros. A ver, todo... a veces uno dice verdades de perogrullo, pero a veces también se encuentra con sentencias que se olvidan de la verdad de perogrullo. Entonces, todo en su justo término. Así es, sí, comparto completamente, creo que si se repusiera esta pretensión, muchos de los amparos que yo les llamo más de negligencia administrativa, de arbitrariedad o legalidad manifiesta, pero que en el fondo conculcan un derecho, podrían solucionarse por la pretensión que tenemos. Bueno, ahora sí, Elio, te volvemos a agradecer por tercera o cuarta vez ya. Ha sido una charla muy provechosa. Todos han pedido tu PowerPoint, así que bueno, después nos lo alcanzás eso por los canales nuestros. Perfecto. Reitero lo que dije por el chat, que nos escriben al correo electrónico del Instituto Necochea, que está la dirección ahí en el chat, y nosotros le vamos a reenviar el Power que armó Elio para la charla. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Y ojalá que la próxima sea presencial y nos podamos dar un abrazo. Exacto. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.